Ya. Otra vez volvemos con la grabación. Recién se cayó todo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos que ver cómo ver un poquito más profundidad la estructura anatomofuncional del cerebro. ¿Ya? Nosotros, obviamente, para poder entender las alteraciones, tenemos que tener funcionamiento normal. Y por eso, bueno, acá les dejo dos enlaces, ¿cierto? Que están en un material en las propiedades que se las voy a enviar, no se las he enviado, se las voy a compartir, ¿ya? Eh, y estos PPT ustedes pueden ver, perdón, en estos enlaces pueden ver modelos 3D del cerebro, ¿ya? Yo voy a hacer clic y después se las voy a compartir. Vamos a ver. Ya hemos hablado de la corteza cerebral, que es la parte más periférica del cerebro, que es donde se encuentran las neuronas, o mejor dicho, los somos neuronales, y es donde tenemos las funciones cognitivas, normalmente, ¿ya? Sabemos que la corteza cerebral está conformada por distintos surcos, giros, eh, y este cerebro obviamente lo conformamos por dos hemisferios, ¿ya? Eh, y también recordemos que hay ciertos surcos o fisuras, y hay dos que son muy profundas, que nos permiten delimitar los lóbulos cerebrales, como por ejemplo el surco central o cisura de Rolando, que nos permite separar el lóbulo frontal del parietal, así como también tenemos la cisura lateral, perdón, surco lateral o cisura de Silvio, que nos permite separar el lóbulo temporal del parietal y el frontal. Hay otra cisura que es la pared occipital, que esa separa obviamente el lóbulo occipital del parietal. Vamos a avanzar. Los lóbulos cerebrales separados, que ustedes ya lo conocen: frontal, temporal, parietal, la rayita en verde, y occipital acá en morado. Pero voy a saltar, simplemente es un resumen de las funciones por lóbulo. Lo mismo acá en la área de corteza cerebral, cierto que un poco más específico, por ejemplo, corteza visual, primaria, secundaria, terciaria, todo en el lóbulo occipital. Acá el lóbulo temporal, parte que va a ver el lenguaje escritor y habla, y en el fondo es de parte del área de Wernicke. Bueno, acá hay una corteza auditiva, el lóbulo temporal. Acá hay una parte que genera un análisis sensitivo, ¿ya? Sobre el lóbulo temporal. Acá tenemos la parte en rosado, el giro postcentral en la corteza somatosensitiva primaria, donde recibimos el impulso nervioso de los estímulos sensoriales de la piel, del tacto. Motora sensitiva, perdón, área motora, que sería acá en color gris. Cuando hablamos de motora sensitiva, por si acaso se refiere a todo como el conjunto, ¿ya? Pero acá está la parte motora, que se manda información, ¿cierto? El impulso nervioso hacia los músculos. Acá en amarillo tenemos el área premotora, que es el área que genera una planificación, una secuencia de movimientos. Y por último, en la corteza prefrontal, que ustedes saben que es el control inhibitorio del comportamiento, vemos la inteligencia, la habilidad sobre, ¿ya? Lo mismo, en vista medial, vamos a avanzar y vamos a las funciones, donde acá encontramos algunas funciones y problemas observados cuando hay daños. ¿Ya? Funciones: estado de conciencia, atención, relacionada con el habla, ¿cierto? Área de Broca, asignación de significados, organización y planificación de la conducta, toma de decisiones, control de respuestas emocionales, memoria para los hábitos y actividades motoras. ¿Qué problema observamos cuando señala el lóbulo temporal? Pérdida del movimiento, las parálisis, dificultades para planear la secuencia de los movimientos complejos, lo que se llama apraxias, pérdida de flexibilidad cognitiva, ¿ya? Dificultades, por lo tanto, para resolver problemas, y persistencia en un solo pensamiento, eso se llama perseverancia. Inhabilidad para enfocarse en una tarea, problema de atención, trastorno del lenguaje expresivo, fase de Broca, ¿cierto? Vamos a enseñar aire de Broca. Cambio de humor, emocionalmente lábil o inestable, pérdida de espontaneidad en la interacción y cambios de comportamiento social y de personalidad. Esto lo vimos el año pasado, en la última unidad, cuando hablamos de los síndromes prefrontales. ¿Se acuerdan el síndrome de ejecutivo? Cuando la gente tenía problemas para manipular cosas y generar movimientos y tomar decisiones. Teníamos el síndrome perdón, frontomedial, que tenía que ver con problemas de apatía principalmente y de motivación, y el órbito frontal, que tenía que ver con problemas de inhibición social y de habilidades sociales. Acá como que resumimos eso. Esto lo voy a saltar, simplemente indicar, ¿cierto?, que el lóbulo frontal en el área prefrontal es donde nosotros tenemos este centro de control ejecutivo, ¿ya? Algunas áreas de Broca importantes, por ejemplo, la corteza, el área 4,
46, que son área motora 4 y premotora las 6, área 44, que es la área de Brodmann, perdón, área de Broca, ¿cierto? Está dividido en esta área de Brodmann número 44. Acá tenemos la corteza prefrontal, ¿cierto? En 45, 46 y 10, principalmente la 10, ¿cierto? Vale, avancemos. Lóbulos temporales. Funciones. Procesamiento auditivo, procesamiento del habla, procesamiento de la memoria, recordemos el hipocampo, ¿cierto? Más a la zona más medial, algunas percepciones visuales y categorización de objetos, ¿ya? Problema observado, dificultad de la comprensión del habla, del lenguaje hablado, cuando hay daño del lóbulo temporal, se genera una afasia, pero en este caso se llama afasia de Wernicke, donde la persona pronuncia bien, pero no tiene un discurso claro, es decir, habla cosas sin sentido. Daño en el lóbulo derecho, hay hiperfluencia verbal, déficit de atención selectiva, inhabilidad de categorizar objetos, dificultad de reconocer las caras, eso se conoce como prosopagnosia, pérdida de la memoria a corto plazo, y así se interfiere además la generación de la memoria a largo plazo, interés creciente o disminuido en comportamientos sexuales y comportamiento agresivo creciente cuando se señala el lóbulo temporal, sobre todo a nivel medial. ¿Ya? Ya sabemos que participa en memoria, reconocimiento de rostros, recordemos que es importante porque el lóbulo temporal se basa en imágenes, eh, lo cual, en la formación de la imagen de la cual somos conscientes de lo que estamos mirando, el lóbulo temporal nos indica qué es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Ya? Que hay algunas áreas de Brodmann, ¿cierto? El área 41 y 42, que son las áreas de corteza auditiva. Lóbulos parietales, atención visual, percepción táctil, manipulación de objetos, movimientos voluntarios, integración de diversos sentidos que permite entender todo en un solo concepto. ¿Por qué es importante? Porque cuando sabemos que el lóbulo parietal nos da esta capacidad de entender las cosas que están en nuestro entorno, en la posición donde están y también cómo estamos nosotros ubicados respecto al entorno, nos da esa idea. Ya, entonces nosotros podemos ver estos problemas como la inhabilidad de enfocar y atender a más de un objeto a la vez, dificultades para nombrar los objetos, inhabilidad para localizar la escritura, problemas de lectura, dificultad con la operación de matemáticas, lo que se conoce como discalculia, dificultad para construir un modelo, eh, obviamente asociada a modificaciones del esquema corporal, ¿ya? Incapacidad para realizar una secuencia de movimientos para construir esquemas, dificultad para dibujar objetos, para distinguir izquierda y derecha, dificultad en la coordinación ojo-mano. Si ustedes se fijan en estas últimas cosas, todo esto lo vamos a ver en evaluaciones. A veces hay subpruebas que son súper sencillas, que tienen que ver con simplemente seguir órdenes o dibujar, ¿ya? Y esas actividades se pierden cuando se daña el lóbulo parietal, ¿ya? Entonces sabemos que recibe la información sensorial del todo el cuerpo después de que se pasa por distintos cortezas primarias, a excepción de la información sensitiva que llega del tacto, ¿cierto? Lo importante es que nos permite, reiteremos, ubicarnos en el espacio en relación a nuestro entorno y dónde están las cosas o personas de nuestro entorno. Pero también, pero también dentro de, si nosotros estamos viendo algo más pequeño, más reducido, por ejemplo, viendo la televisión, viendo un partido de fútbol o viendo una película, o lo que sea, ¿cierto? Nos permite entender lo que estamos viendo o la posición de lo que estamos viendo en ese lugar. Por eso si uno ve un partido de fútbol y sabe que no sé, un gol fue hecho con un tiro al ángulo, al lado del poste derecho del arco. Esa información es gracias al análisis que se hace en el lóbulo parietal. Área de broma importante, ¿cierto? En este caso la 40 que tiene que ver con 39-40, perdón, con integración sensorial, ¿ya? La 1, 2 y 3 es la corteza somatosensitiva primaria. Por último, lo occipital, su función es la vista, solamente la vista. eh, donde tenemos una corteza visual primaria que recibe la información y después una corteza visual secundaria que la distribuye. ¿Hacia dónde la va a distribuir? Pronto lo veremos. ¿Ya? Problema observado, obviamente, defecto en la vista,
dificultad en identificar colores, agrosar color, inhabilidad de reconocer el movimiento de un objeto, dificultad en localizar objetos en el medio ambiente, ilusiones visuales, ceguera de palabra, dificultad en el reconocimiento de objetos dibujados, dificultades en leer y escribir. O sea, problemas a la vista en general. ¿Ya? Eso es todo en cuanto a las funciones de los lóbulos. ¿Ya? Obviamente el lóbulo occipital recibe y procesa la información visual. Área de Brodmann de este lóbulo 17, 18, 19. La 17 es la corteza motora primaria. Si ustedes ven acá en el dibujo, dice vía dorsal, ¿dónde? Vía ventral, ¿qué? Dorsal por arriba, ¿cierto? Ventral por abajo, en la zona inferior, ¿cierto? Una base al lóbulo parietal y otra es al lóbulo temporal. ¿Y por qué son importantes estas vías? Porque recordemos que cuando la información visual que llega al lóbulo occipital se distribuye después en áreas de asociación o corteza de asociación, se va la información, ¿cierto?, al lóbulo parietal y el lóbulo parietal nos indica dónde está lo que estamos viendo y el lóbulo temporal nos indica qué estamos viendo. O sea, nosotros sabemos lo que vemos gracias al lóbulo temporal y sabemos dónde está lo que vemos gracias al lóbulo parietal. Y toda esta información, ¿cierto?, que se integra en sí, también se proyecta hacia el lóbulo frontal, ya que el lóbulo frontal va a utilizar esta información y vamos a poder tener un concepto o una idea en este caso de lo que estamos viendo, ¿ya? Lo último que sale acá, y lo voy a mencionar por encima, porque esto es parte de la evaluación 1, debería ser la quinta semana, ya les informaré prontamente cuando les toque esa evaluación. En este caso, habla de bloque funcional 1, bloque funcional 2 y bloque funcional 3, son los bloques funcionales de Alexander Luria, ya uno de los precursores de la neuropsicología a principios del siglo XX. Y en el fondo explica cómo se van relacionando estructuras y que tienen funciones menos complejas, ¿ya? Hasta unas funciones cognitivas superiores que son mucho más sofisticadas y que requieren mucho más desarrollo, cierto, del sistema nervioso. Y esto van relacionados, pero va de una manera escalonada. Ahí lo vamos a ver con más detalle prontamente. ¿Ya? Con esta imagen quería terminar también, más que nada, porque esto salió hace poco, el 18 de marzo en el diario, y también es relacionado a esa película que yo les mencioné el año pasado, que estudia cómo estos golpes constantes, a veces fuertes, a veces no tan fuertes, pero constantes, pueden generar una condición, una enfermedad que se conoce como encefalopatía traumática crónica. Es decir, que se genera una patología, encefalopatía, habla de generalidad de daño en el cerebro, en el encéfalo, traumática por golpes y crónico, porque son golpes crónicos, ¿ya? Y que generan un daño irrecuperable, ¿ya? Donde las personas fallecen o las personas